how happy are you to continue your relationship with NBC? I'm thrilled. I mean, it's been my home for going on 20 years now. You know, it was always my dream job from the early days of. Durante más de 20 años, fue la voz matutina de confianza de Estados Unidos, entrevistando a presidentes y celebridades y llevando noticias a millones de hogares. Matt Lauer parecía intocable en su mejor momento, amasando una fortuna estimada en $100 millones. Pero en noviembre de 2017, todo se derrumbó en una sola mañana. Sus copresentadores tuvieron que anunciar su despido en directo, con la voz entrecortada mientras denunciaban a la audiencia comportamientos sexuales inapropiados. ¿Qué pasó después? El otrora poderoso presentador de televisión desapareció de la vida pública, perdió amigos y, según fuentes cercanas, ahora vive como un recluso que solo quiere hablar con quienes le apoyan. Pero esto es lo que realmente ocurrió tras esas cámaras, algo que nadie previó. El ascenso de Matt Lauer a la fama de la televisión matutina estadounidense comenzó en 1994, cuando se unió a The Today Show como colaborador habitual. Esto marcó el comienzo de su dominio en la televisión matutina. Lauer se convirtió en el rostro en el que millones de estadounidenses confiaban para informar sobre las noticias diarias, el tiempo y el entretenimiento. Entrevistaba a todo tipo de personas, desde presidentes hasta estrellas del pop, lo que le consolidó como alguien capaz de abordar cualquier historia con profesionalismo y encanto. Las recompensas económicas siguieron a su creciente fama. Su salario ascendió de cientos de miles a millones, alcanzando finalmente los $25 millones anuales. Según se informa, esto lo colocó entre las personalidades televisivas mejor pagadas de Estados Unidos, ganando más que muchos directores ejecutivos de la lista Fortune 500 simplemente por presentar un programa matutino. Lauer acumuló casas de lujo en los Hamptons, mantuvo un estilo de vida extravagante y disfrutó de una seguridad laboral que parecía inquebrantable. Sin embargo, bajo esta imagen pública refinada, emergía un patrón más oscuro. Mientras los espectadores presenciaban al encantador presentador que les alegraba las mañanas, sus colegas experimentaron algo completamente diferente. En el trabajo comenzaron a circular rumores sobre encuentros incómodos, comentarios inapropiados y comportamientos que traspasaban los límites profesionales. A principios de la década de 2000 y principios de la de 2010, estas conversaciones se limitaban a conversaciones en voz baja en salas de descanso y comunicaciones privadas. Nadie se sentía preparado para desafiar a alguien con el poder e influencia de Lauer dentro de la red. La NBC generaba ingresos sustanciales gracias a su estrella. El programa Today dominaba constantemente los índices de audiencia de la televisión matutina, generando cientos de millones en ingresos publicitarios. Cuando una personalidad genera ganancias tan significativas para una cadena, las preguntas incómodas tienden a pasarse por alto o minimizarse. Esas preguntas incómodas definitivamente comenzaban a surgir en torno a Lauer. Informes posteriores sugirieron que la cadena tenía conocimiento de acuerdos y quejas años antes de su despido, pero mantuvieron su puesto porque era demasiado valioso para perderlo. Esta situación trascendió la carrera de un hombre. Representaba todo un imperio mediático construido en torno a su personaje en el programa matutino. Los anunciantes valoraban su presencia, los espectadores confiaban en su forma de hablar y los accionistas de la NBC seguían satisfechos con las ganancias que generaba. Pero los imperios mediáticos construidos sobre cimientos inestables inevitablemente se derrumban, y el de Lauer se acercaba a una caída espectacular. La pregunta no era si sucedería, sino cuándo. Ese momento llegó una fría mañana de noviembre de 2017, cuando una sola queja finalmente rompió toda la protección y el poder que lo habían rodeado durante décadas. NBC no reconoció que la industria del entretenimiento estaba experimentando un cambio fundamental. El movimiento Me Too cobraba un impulso sin precedentes, y hombres poderosos que se consideraban intocables descubrían que su protección se había evaporado. Lauer estaba a punto de convertirse en la víctima más prominente de la televisión matutina debido a esta transformación cultural, pero la forma en que cayó conmocionó incluso a los expertos de la industria, que creían haberlo presenciado todo. Las señales de alerta habían sido visibles durante años, pero permanecieron ocultas a simple vista durante sus momentos más públicos. La desconexión entre la imagen pública de Matt Lauer y su comportamiento privado
representó una clase magistral de cómo mantener falsas apariencias. Las señales de alerta de su conducta problemática fueron visibles durante sus entrevistas televisadas, pero se desestimaron como momentos incómodos en lugar de señales de alerta. La entrevista de 2012 con Anne Hathaway resultó particularmente reveladora en retrospectiva. En lugar de centrarse en sus logros cinematográficos o profesionales, Lauer optó por abordar las fotos de los paparazzi que habían violado su privacidad. Enmarcó la discusión en lo que denominó un fallo de vestuario, tratando una violación invasiva de su privacidad como una noticia de entretenimiento. La respuesta de Hathaway demostró una notable serenidad al señalar que los fotógrafos no deberían tomar ese tipo de fotos y que la sociedad no debería mercantilizar la sexualidad de quienes no lo desean. Su elocuente respuesta puso de relieve lo inapropiado del enfoque de Lauer. Sin embargo, el incidente reveló algo inquietante sobre su perspectiva sobre los límites y la privacidad de las mujeres. Su entrevista con Sandra Bullock mostró un comportamiento igualmente problemático. Lauer mencionó repetidamente haberla visto desnuda en una película, transformando lo que debería haber sido una entrevista promocional profesional en algo parecido a un comentario de vestuario. Bromeaba sobre sus escenas de desnudos, que se convertirían en sus salvapantallas, y se negaba a desviar el tema a pesar de su evidente incomodidad. La facilidad con la que hacía tales comentarios a celebridades de alto perfil sugería cómo podría comportarse con empleados que tenían mucho menos poder para contrarrestar su comportamiento. Tras las cámaras, según múltiples fuentes, la conducta de Lauer se volvió cada vez más problemática a medida que crecía su influencia. Según informes, el lugar de trabajo del Today Show operaba bajo una cultura donde los comentarios y comportamientos inapropiados se normalizaban y cualquiera que planteara inquietudes se enfrentaba a la marginación o la expulsión. Posteriormente, surgieron imágenes de Lauer haciendo comentarios inapropiados cuando creía que las cámaras no lo estaban grabando. En una ocasión, le pidió a una empleada que se mantuviera en posición agachada porque disfrutaba de la vista. La dinámica de poder hizo que estas situaciones fueran particularmente preocupantes. Como estrella del programa y jefe eficaz, sus comentarios crearon un ambiente donde los empleados se sentían incapaces de objetar. Las empleadas describieron sentirse incómodas con Lauer y, al mismo tiempo, impotentes para abordar la situación. Representaba la principal fuente de ingresos del programa, la personalidad que aportaba millones de dólares a la NBC. Quejarse de su comportamiento equivalía a un suicidio profesional, sobre todo cuando la cadena parecía más interesada en proteger a su rentable estrella que en abordar las preocupaciones laborales. Fuentes describieron varios incidentes en los que Lauer hizo comentarios sobre la apariencia de las empleadas, planteó preguntas inapropiadas sobre su vida privada y creó situaciones que violaban los límites profesionales. El desequilibrio de poder hacía casi imposible la resistencia. Desafiar a alguien que podía acabar con carreras profesionales con una sola llamada requería una valentía extraordinaria. La experiencia de Ann Curry se convirtió en un ejemplo emblemático de estas dinámicas laborales. Como copresentadora, debería haber sido tratada como una igual, pero en cambio, enfrentó lo que luego describió como tortura profesional durante sus últimos meses. Cuando las empleadas la contactaron en busca de ayuda con respecto al comportamiento de Lauer, intentó trasladar sus preocupaciones a recursos humanos. En lugar de atender las quejas, la NBC despidió a Curry, manteniendo el puesto de Lauer y su salario de $25 millones. La respuesta de la cadena envió un mensaje inequívoco a todos los empleados. No se toleraba que se cuestionara a su empleado estrella. Lauer seguía siendo demasiado importante, demasiado rentable y demasiado crucial para el éxito de NBC como para afrontar consecuencias. Este entorno permitió que su comportamiento se intensificara sin una rendición de cuentas significativa. Como todos entendían, la cadena priorizaba su fuente de ingresos sobre el bienestar de los empleados. Supuestamente, Lauer desarrolló un sentimiento de privilegio cuando las normas laborales habituales no le aplicaban. Cuando alguien gana $25 millones al año y recibe un tratamiento irreemplazable, creer en la inmunidad a las consecuencias se vuelve peligrosamente fácil. Lo trágico de esta situación fue la cantidad de carreras y vidas afectadas mientras NBC mantenía su postura protectora. Las empleadas que merecían entornos laborales seguros y de apoyo tuvieron que
Lidiar con alguien cuyo comportamiento hizo que sus vidas profesionales fueran, en el mejor de los casos, incómodas y, en el peor, traumáticas. Sin embargo, las estructuras de poder construidas sobre el silenciamiento de las víctimas tienen fecha de caducidad, y la de Lauer se acercaba rápidamente. Alguien finalmente estaba preparado para romper el muro de protección que lo rodeaba. El colapso comenzó cuando una mujer decidió que el silencio ya no era una opción. A finales de 2017, los ejecutivos de la NBC recibieron una denuncia exhaustiva. Esta vez, las acusaciones eran demasiado graves y detalladas como para ser gestionadas mediante sus métodos anteriores de acuerdos discretos y gestión de medios. El incidente que finalmente destruyó la carrera de Lauer ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia. Según la denuncia, Lauer se encontró con una empleada de la NBC en el bar de un hotel después de que ésta hubiera consumido grandes cantidades de alcohol. Lo que supuestamente ocurrió a continuación se convirtió en la prueba que finalmente puso fin a su carrera de décadas. La mujer afirmó que Lauer la invitó a su habitación de hotel, donde el encuentro rápidamente se volvió no consentido. Alegó que, a pesar de estar intoxicada y de no poder consentir debidamente, Lauer tuvo relaciones sexuales a las que ella no había accedido y que había rechazado repetidamente. La naturaleza detallada de estas acusaciones impidió que los ejecutivos de la NBC desestimaran o resolvieran discretamente la denuncia. Una vez que ésta salió a la luz, otras víctimas se animaron a relatar sus propias experiencias. Un exproductor del programa Today alegó mala conducta desde 2001. Afirmó que Lauer la citó en su oficina con el pretexto de hablar de trabajo. Luego cerró la puerta con llave y le pidió que se desabrochara la camisa. Sin embargo, este incidente aparentemente no generó suficiente preocupación como para que la cadena investigara o tomara medidas en ese momento. Otras mujeres denunciaron experiencias similares. Una alegó que Lauer se exhibió ante ella en su oficina y que posteriormente la sometió a represalias profesionales cuando se negó a tener relaciones sexuales con él. Otra describió haber recibido un regalo inapropiado, un juguete sexual acompañado de una nota que describía cómo pretendía usarlo con ella. El patrón se volvió innegable. Varias mujeres, a lo largo de varios años, describieron un comportamiento constante en el que Lauer, usando su posición de autoridad, creó situaciones en las que se sentían obligadas a acceder a sus insinuaciones, con consecuencias profesionales si se negaban. Estas acusaciones cobraron mayor fuerza debido a indicios de conocimiento institucional dentro de la NBC. Fuentes indicaron que la cadena había resuelto discretamente múltiples quejas a lo largo de varios años mediante acuerdos de confidencialidad para silenciar a las víctimas, permitiendo al mismo tiempo que Lauer continuara con su comportamiento. De ser cierto, esto sugeriría que NBC estaba facilitando una conducta predatoria mientras se beneficiaba de su presencia continua. Cuando el periodista de investigación Ronan Farrow examinó estas afirmaciones, NBC emitió un comunicado negando cualquier acuerdo secreto, calificando los acuerdos mencionados como acuerdos rutinarios de salida sin relación con quejas de mala conducta. Sin embargo, Farrow, quien había sido clave en la exposición del escándalo de Harvey Weinstein, sostuvo que la documentación y las pruebas respaldaban la existencia de dichos acuerdos. El incidente de Sochi se volvió particularmente perjudicial porque reflejó todos los problemas de la situación. El presentador matutino de mayor confianza de la NBC, quien representaba a la cadena en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, supuestamente utilizó esa posición para abusar de un colega vulnerable. Más allá del coste humano, la situación generó una imagen devastadora para la cadena. El historial de comportamiento problemático de Lauer en antena también adquirió un nuevo contexto durante este periodo. Su entrevista de 2006 con Britney Spears fue particularmente escrutada, ya que se centró extensamente en cuestionar su aptitud como madre, haciendo referencia a fotos de paparazzi y, prácticamente, haciéndola llorar en directo. Documentales que analizaron el tratamiento mediático de Spears citaron posteriormente esta entrevista como ejemplo de cómo la cobertura mediática contribuyó a sus problemas de salud mental en lugar de brindarle apoyo. El momento cultural no pudo haber sido peor para la NBC. El escándalo de Harvey Weinstein ya había demostrado cómo los líderes de la industria
del entretenimiento podían usar el poder para silenciar a las víctimas durante décadas. El movimiento Me Too estaba alcanzando su máximo auge, y el público ya no estaba dispuesto a pasar por alto las faltas de conducta de sus personalidades favoritas. La NBC se enfrentaba a una situación imposible. Seguir protegiendo a su estrella mejor pagada resultaría en una reacción pública masiva y posibles responsabilidades legales. La denuncia era demasiado detallada, las pruebas demasiado convincentes y el ambiente cultural demasiado tenso como para que emplearan sus métodos anteriores de gestión de crisis. Los ejecutivos de la cadena, que habían pasado años protegiendo su inversión de $25 millones, se dieron cuenta de repente de que mantener a Lauer costaría mucho más que despedirlo. Pero también comprendieron que despedirlo conmocionaría a toda la televisión matutina y plantearía serias dudas sobre su propia complicidad al permitir su comportamiento. Lo que nadie previó fue la rapidez con la que todo se desmoronaría una vez que esa primera queja traspasara las barreras protectoras. El 29 de noviembre de 2017 marcó el final de la carrera de Matt Lauer y el comienzo de su retirada total de la vida pública. Los ejecutivos de la NBC tomaron la decisión de despedirlo tan rápidamente que los empleados del programa Today se enteraron de su despido apenas horas antes de su emisión, lo que obligó a sus copresentadores a dar la impactante noticia a millones de espectadores que habían confiado en él durante décadas. Savannah Guthrie y Hoda Kotb tuvieron dificultades para anunciar que su colega había sido despedida por comportamiento sexual inapropiado. La visible conmoción en sus rostros reflejaba la incredulidad de los espectadores, que habían recibido a Lauer en sus hogares cada mañana durante más de 20 años. Para muchos, representó una auténtica traición a la confianza. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Lauer pasó de la noche a la mañana de ser una de las figuras mediáticas más reconocidas de Estados Unidos a ser un completo paria de la industria. Ninguna cadena lo contrataría, ninguna productora trabajaría con él, y ninguna cantidad de dinero ni contactos podría reparar el daño a su reputación. El impacto financiero resultó considerable. La NBC le quitó inmediatamente su salario anual de $25 millones, y a diferencia de algunos escándalos de celebridades relacionados con paracaídas dorados o indemnizaciones secretas, Lauer no recibió nada más allá de su compensación previamente ganada. La cadena dejó totalmente clara su completa disociación de su exestrella. Los costos personales podrían haber superado incluso las pérdidas profesionales y financieras. Según fuentes cercanas a Lauer, el hombre que una vez captó la atención en todos los eventos de la industria y en las reuniones sociales de Hampton se encontró completamente aislado. Antiguos amigos dejaron de llamar, las invitaciones desaparecieron y el círculo social que antes giraba en torno a su fama se desvaneció casi de inmediato. El aislamiento trascendió los círculos sociales y se extendió a un retiro geográfico. Según se dice, Lauer pasaba la mayor parte del tiempo en su finca de los Hamptons, alejado del ambiente mediático neoyorquino donde antaño reinaba con supremacía. La personalidad que se había despertado gracias a la atención pública y la interacción constante se volvió reclusiva, evitando las apariciones públicas y manteniéndose completamente alejada de los focos. Su matrimonio con Annette Rock, que aparentemente llevaba años en crisis, finalmente concluyó en divorcio. Fuentes sugirieron que Roque conocía las infidelidades y el comportamiento inapropiado de Lauer mucho antes de que saliera a la luz el escándalo, pero que había permanecido casado por el bien de sus hijos y para apoyar su carrera. Los informes indicaban que prácticamente llevaban vidas separadas incluso antes de que se hicieran públicas las acusaciones. El proceso de divorcio reveló el impacto que el comportamiento de Lauer había tenido en su familia. Cuando las acusaciones se hicieron públicas, lo que quedaba de su relación matrimonial finalmente se derrumbó. Para Rock, quien había soportado años de humillación privada, la exposición pública del comportamiento de su esposo representó tanto una reivindicación como un trauma adicional. Un aspecto particularmente revelador de la mentalidad actual de Lauer fue su aparente negativa a aceptar la plena responsabilidad de sus actos. Fuentes cercanas a él informaron que se sentía injustamente tratado y creía que el castigo excedía los presuntos delitos. Esta actitud de victimización, en lugar de rendición de cuentas, contribuyó a explicar el fracaso de sus limitados intentos de rehabilitación.
En 2019, intentó reaparecer en el debate público publicando un artículo de opinión en el que se defendía de algunas acusaciones. El intento fracasó estrepitosamente. En lugar de demostrar arrepentimiento o crecimiento personal, el artículo pareció sordo y egoísta, reforzando la percepción pública de que aún no comprendía la gravedad de sus acciones. Su vida romántica dio un giro cuando surgieron rumores de una relación con el ejecutivo de marketing Shamin Abbas. Sin embargo, incluso esta nueva relación puso de relieve su continuo aislamiento de su vida anterior. Las apariciones de la pareja en los eventos de Hampton, donde también estaba presente su exesposa, crearon situaciones incómodas que pusieron de manifiesto cómo su pasado seguía persiguiéndolo. Si bien no fue financieramente devastadora, su situación económica sí cambió significativamente. Si bien, según se dice, conservó una fortuna considerable gracias a sus años de altos ingresos, su lujoso estilo de vida requirió ajustes. Las inversiones inmobiliarias le brindaron cierto respaldo financiero, pero quedaron atrás los días de gastos ilimitados y los privilegios que acompañaban a la realeza televisiva. Lo más impactante de la existencia de Lauer tras el escándalo fue su casi completa desaparición de la conciencia pública. En una época en la que las celebridades desacreditadas suelen intentar reaparecer a través de podcasts, redes sociales o plataformas alternativas, Lauer ha permanecido casi en silencio, sin memorias, sin entrevistas de redención, sin un resurgimiento gradual en la vida pública. Esta ausencia sugiere que reconoció el profundo daño que sufrió su reputación o que sigue creyendo que podría recuperar la fama. Cualquiera de las dos interpretaciones revela a alguien fundamentalmente desconectado de la realidad de su situación y de la naturaleza permanente de su caída en desgracia. La caída de Matt Lauer trascendió las faltas individuales para convertirse en un símbolo de los problemas sistémicos en el trato que la industria del entretenimiento da a los hombres poderosos y a sus víctimas. Su caso expuso la cultura tóxica que permitía el florecimiento de comportamientos inapropiados siempre que no afectaran el rendimiento financiero. El momento de su despido, ocurrido durante el auge del movimiento Me Too, transformó su escándalo, pasando de ser otra caída de una celebridad a demostrar que nadie permanecía intocable, independientemente de su valor financiero para los empleadores o su popularidad pública. La gestión de la crisis por parte de NBC se convirtió en un modelo para la gestión de crisis y la responsabilidad corporativas. Su decisión de despedirlo de inmediato, sin buscar soluciones de compromiso ni esperar a los procedimientos legales, indicó a otras cadenas y empleadores que los métodos tradicionales para gestionar estas situaciones, como los acuerdos discretos y la ignorancia deliberada, ya no eran viables. El impacto se extendió mucho más allá de la televisión matutina. Las cadenas de todo el sector comenzaron a revisar sus políticas laborales, a implementar mecanismos de denuncia más estrictos y a investigar a sus propias personalidades destacadas que pudieran estar incurriendo en comportamientos similares. Toda la industria del entretenimiento se vio obligada a confrontar la cultura que había permitido que estas situaciones persistieran durante décadas. Para las víctimas de acoso y agresión laboral, el despido de Lauer representó un punto de inflexión crucial. Demostró que denunciar podía tener consecuencias para los perpetradores poderosos, algo que parecía imposible apenas años antes. La mujer cuya denuncia lo hundió, logró lo que muchas otras no pudieron, una verdadera rendición de cuentas. Sin embargo, el caso también puso de relieve las fallas institucionales que permitieron que tal comportamiento persistiera durante tanto tiempo. Si los informes sobre acuerdos previos y quejas ignoradas eran ciertos, significaba que NBC había priorizado las ganancias sobre la seguridad de los empleados durante años.